着放开，思念也席卷而来，散不开，想与你的手紧握起来，漫步于人海，任由风轻轻拨动你裙摆，在过的情怀，只有你是无法被替代，一切你来，喜就别轻快，知道吗？我这场蓄谋已久的爱，也知道为你而存在，从星辰变成爱，就现在，别猜，将爱深深藏起来，眼神一夹紧出卖，让我们的珍珠相爱。Hermana, lo siento. Perdón, no pude controlar al niño. No te preocupes. Descubrí que Sen Sisi, en muchas fotos de redes sociales, todo eso te imita. ¿En qué estabas pensando? Abogado Hu, menos mal que reaccionaste rápido. Casi que meto la pata. Muy buen trabajo. Mi actuación sí. ¿Podría salir en telenovelas? Solo engaña a los novatos. O sea que él es un experto. Entonces mi actuación frente a él. Chen Ui. Luego lleva a la señorita Ruan. Recuerda hacer copia de la grabación y dásela al abogado Liu. De acuerdo. Abogado Shu, ¿no vuelve al bufete? No, voy al aeropuerto. ¿Vuelas de vuelta a Estados Unidos ahora? Entonces, viniste especialmente. Volviste volando por mi caso. Cree la señorita Ruan. ¿Acaso soy tan ocioso? Aún así, gracias, abogado Shu, por acompañarme hoy a recoger pruebas. Trabajas tanto. Cuídate mucho. Conduce con cuidado. Hermana, antes yo perdí el control y dije cosas que no sentía. En realidad no hice esas cosas. ¿Sigues cerca de Nan? Se dio cuenta de la grabación y ahora viene a arreglarla. No es conveniente. Nos veremos en el tribunal. Adelante. Hola. Hola, señor Shu. Esto es para usted. ¿Estas flores son para mí? Estas son las flores que encargaste. Sí, ya hemos pagado todo lo debido. ¿Necesitas que las meta? No, no hace falta. Oh, ¿tienes algún problema? De verdad que no las necesito. Hazme un favor, por favor. Tíralas por mí. ¿No las necesito?
Muchas gracias. Vale. Adiós. Oye, te di la dirección para que no me llenes la casa lleno de cosas. ¿Pero qué es eso? Flor muy fea en maceta. Ah, es fea. Esa flor la compró Ruan Yu. Especialmente para agradecértelo. He estado pensando que darle un poco de vida a tu habitación no estaría mal, ¿no? Además... Señor, espere un momento, señor. Disculpe, ¿podría devolverme la flor ya? ¿Por qué? Gracias. Vale, sin motivo. Adiós. Su tengo que ayudar con algo tan importante. ¿No le has dado las gracias como es debido? Pues claro que sí. Mira, le he regalado flores. Las acaba de recibir. Ya veo. La gente que escribe novelas románticas sí que sabe ser romántica. ¿Qué le ha regalado? Eso es un capuchino, ¿verdad? O mejor rosas azules. ¡Oh! Las rosas rojas tampoco están mal. Calanchoe. Sirve para bajar la fiebre y desintoxicar. Y también para calmar la mente y despejar la cabeza. También ayuda a dormir. Ven a menudo. Viaja entre el país y el extranjero. Esto le ayuda con el jet lag. Le viene muy bien. Un enfoque práctico. Ah, no está nada mal. Eso se lo regaló únicamente a él y a nadie más. Despacio. No pasa nada, no pesa. ¿Dónde lo pongo, hermano Mao? Ponlo ahí. Vale, en esta esquina. En esa esquina, ¿verdad? Y el anterior, entonces... Gracias. De nada, abogado Shu. El resto de los documentos ya los estoy organizando. Luego tendré que molestarte de nuevo. No hace falta ser tan formal. Polar malvado. Me ha pedido que vaya a la oficina. No sé qué locura se le habrá ocurrido ahora. Gracias a la cliente, la señorita Ruan, por el árbol de la prosperidad. Lo que decías por teléfono. ¿Y qué más? Ah, me refiero a Ruan Yu. Y le regaló uno a todo el bufete. No iba a ser menos contigo. Rescindir el contrato. ¿Quiere decir que vamos a cancelar el nuevo libro de Wen Xian? ¿Sabes cuánta gente ha ido a insultarnos a nuestro blog oficial estos días? Dicen que vamos a publicar una obra plagiada. ¿Qué cara más dura? Lo del plagio no lo habíamos aclarado ya. El propio Xie Shiren salió a desmentirlo. El resto es todo cosa de Su Cheng. Ella está manipulando a la opinión pública, está difamando a Wen Xian. Cuando la opinión pública estalla, ¿importa todavía la verdad? Claro que es importante. La verdad no importa. ¿Para qué sirve la ley? Toda esta opinión pública fue provocada maliciosamente por Su Cheng. Wen Xian ya la ha demandado. Los internautas pronto sabrán la verdad. De todos modos, te lo digo claramente. En 3 días, si esta polémica de plagio no se calma ya, vamos a rescindir toda colaboración editorial con Wen Xian. Romper el contrato con Wen Xian ahora sería ponerse del lado de Su Cheng. Eso pondría a Wen Xian. ¡Y ya basta! Ya sé que tú eres su compañera de clase y por eso la defiendes. Pero tienes que entenderlo. Quien te paga el sueldo es Li Wen, no Wen Xian.
Pues si insiste en el sueldo, cuando entré justo a Liwen, la empresa no me ha dado ningún recurso. Los autores que me interesaban, en cuanto despuntaban un poco, otros editores me los quitaban. Fue Wenxian quien me confió la novela que todos consideraban prometedora para que yo la llevara, confiando en mí al 100%. Además de ser mi amiga y mi compañera de clase, es sobre todo mi mejor socio en lo profesional. Sin ella, en este oficio, no habría durado nada. Si yo no recuerdo mal, usted llegó a este puesto, gracias también a Wenxian, ¿no? Actuando así sin distinguir el blanco del negro y dando la espalda a quien le ayudó. ¿Quién se atreverá a colaborar con nosotros en el futuro? Más te vale que midas tus palabras. No te conviertas en un blanco. Si convertirme en un blanco sirve para proteger a Wenxian, este blanco, ¿lo seré sin duda? La grabación en el tribunal solo sirve como prueba auxiliar, pero la anterior fan de Osepan Duibi puede demostrar la expresión original de tu novela. Continúa con este trabajo ya. De acuerdo. Abogado Shu, capítulo 13, no tengo más preguntas. Esta noche lo organizaré un poco más. Disculpa, contesto una llamada. Diga. En casa. ¿Cómo se descarta que sea un acto de venganza por parte del demandado? Los altos cargos de SG deberían saber perfectamente que el demandado tiene capacidad para manipular la bomba a distancia. Eso es asunto de la policía. Bien, encárguense ustedes entonces. Disculpa. Abogado Shu, ¿no es muy tarde ya por donde estás? Otra vez tomé café en vano. ¿Qué estabas diciendo? Ah, decía que es muy tarde por tu zona. ¿Te viene bien seguir hablando? Venga. Pues bien, el capítulo 14. Así que capítulo 14, el tercer párrafo. Él, en principio, no sentía apego por los animales peludos. Hasta que aquel día, al pasar por la galería de arte, la vio entre la hierba, dando de comer a un gato callejero. Sol, brisa, césped, esponja y a ella. Todo aquello componía una imagen de una ternura infinita que cayó en su corazón. Desde entonces, como quien ama hasta el cuervo de su casa, él empezó a imitarla a ella y acercarse a cada gato de la universidad. Dijo, hola. Pero al final, nunca pudo decirle aquello
Hola. A Shu Aizong siempre le gustaron los gatos. Y yo por la burbuja rosa, que cambié sin sentido. Estas dos frases realmente coinciden palabra por palabra. Abogado Ushu, ¿tú qué piensas de eso? Creo que aún hay algunas diferencias sutiles. El personaje que creaste psicológicamente es de querer al perro por el dueño. Pero la otra persona no lo es. ¿Ah? Oh. Ah, ya veo. El protagonista de Kishiren ya sabía desde antes que la chica pasaría por la galería y fingió esa escena a propósito. Así que no es querer al perro por el dueño. Fue mi prejuicio al fin. Olvidé que ella adaptó al protagonista como un hombre calculador. Calculador. Es una palabra negativa, ¿no? No, no. Abogado Ushu, no malinterprete otra vez. No tengo nada contra ese protagonista. Estoy siendo muy racional y muy tranquila al analizar. Calculador. Calculador también puede ser una palabra neutra. En el buen sentido, significa que el protagonista es muy listo. Ah, no te quemas ese café. Toma, límpialo rápido. Abogado Shu. No quema. Toma. Abogado Shu, ¿cuántos meses tiene? ¿Ya tiene todas las vacunas? Ya se le puede bañar. Ya tiene todas las vacunas. Tiene unos 6 meses. Oh. Ah, vale. Pues báñalo de todos modos. Este gatito es el amigo del café que quedaba. Podría ser peligroso. El caso podemos hablarlo más tarde. Bueno. ¿Cómo lavar esto? No sabes. ¿Pero acaso no es tu gato? Eso es de alguien que lo ha dejado aquí a su cuidado. ¿Cómo se lava? Necesitas prepararle champú para gatos, una toalla absorbente y, a ser posible, un secador. Luego pon al gatito en una bañera o en el lavabo, cualquiera de las dos vale. Hay que usar agua tibia de 30 y 8 a 40 grados. Ten cuidado, espera. ¿Oh? ¿Qué tengo que hacer ahora? Primero ajusta la temperatura del agua. Espera, no le eches el agua directamente con la alcachofa. Después pon primero agua en la bañera. El nivel del agua tiene que ser un poco bajo. Puede que esté un poco asustado. Haz movimientos un poco más suaves. Ahora, ¿qué debo hacer? Puedes sujetarlo por el cuello con la mano izquierda. No aprietes demasiado. ¿Y luego? Luego moja la mano derecha y ve mojándole poco a poco. Ya puedes ponerle el champú. Ten cuidado de que no le entre agua en la nariz.
Ya está lavado. Ah, vale. Abogado X, pues coge la toalla absorbente y sécalo un poco. Luego mételo en la caja de secado. Al secarlo, hazlo con suavidad. Y el ruido del secador, ponlo un poco más bajo. Así que a él también le gustan los gatos. Qué bien. Abogado Hu. Yo todavía estoy aquí. Oh. Se me olvidó. Voy a ducharme. Entonces, abogado Shu, pues llévame... Oh, no, tú saca la computadora. ¿No sabes apagar la videollamada? Oh. Cierto. Sí. ¡Yo! ¡Un hombre desnudo! ¡Qué susto me diste! Shu Wai-song. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Confiesa ya, rápido. ¿Qué habré hecho? ¡Su gato! Le salpicó el café por encima y como no sabe bañar al gato, se volvió a mojar todo. Eso es lo que acabas, lo que viste. No. Hay algo sospechoso. ¿Qué sospecha? Primero, él tiene un gato. Segundo, tiene un gato y no sabe bañarlo. Entonces, ¿quién se baña ya? Estás diciendo que hay alguien más en su casa. Tiene novia. O quizás siempre. Lleva al gato a la tienda de mascotas. Pero lo que hice es de eso. Y es también posible. Ciertamente, en su casa claramente hay secadora. En casa debe haber alguien que baña al gato, ¿no? Además, vamos, ya es mayorcito y es tan excelente. Sería raro que no tuviera novia. Oh, cierto. Tengo algo importante. Se me olvidó decirlo. Buenas noticias. La cuenta oficial de su sitio web ya emitió un comunicado. Dice que tras investigar, confirmaron que Xi Shiren admitió que no es el autor original. Su Chen, en realidad no hay pruebas en tu contra. Así que finalmente confirmaron que eres completamente inocente. Es la autora original. ¿Te envié el comunicado? Échale un vistazo. Antes no me había fijado. Abogados, esto es lo que publicó Qian Wang, el comunicado de la investigación. Se puede usar en el tribunal como prueba complementaria. ¿Que no viste la cara de nuestra editora jefe? Ayer todavía estaba ahí, Disparando sin parar. como una ametralladora, pues, y hoy, en cuanto vio el comunicado, cambió de actitud totalmente, se cambió rapidísimo. Claro, solo alguien que se adapta puede llegar a ese puesto. Otra vez discutiste con tu editora. No. Yo solo defendí mi postura. Ella se enfureció sin razón. Gracias, hermana, por cubrirme. No importa, me invitas a comer y ya. Te invitaré muchas comidas. Vale. Con este comunicado de investigación, las posibilidades de ganar el juicio aumentan.
Pero Sensisi fue humillada públicamente por el sitio. Seguro que volverá a usar su hijo para manipular la opinión. No es problema. Si no podemos callar a los demás, entonces cerremos los ojos ya. Ojos que no ven, corazón que no siente. Es verdad. Justo ahora se corrió la cortina. Fue desenmascarado por el abogado Liu. ¿Qué? Mira, le dio una bofetada a Su Chen, solo para proteger a Wen Xiang. Realmente está dispuesto a gastar. Protege a quien le da más dinero. Pero en mi opinión, el éxito de Wen Xiang es solo cuestión de suerte. Claramente Su Chen escribe mejor. Esta sociedad necesita voces de justicia. Yo apoyo incondicionalmente a Su Chen. Estás muy ocioso. Está bien. Entonces llévatelo y reescríbelo. Esta declaración legal no es lo suficientemente contundente. ¿Crees que no me importa mi reputación? Solo hay una oportunidad para la declaración. Si no es muy incisiva, equivale a una derrota total. Es más importante el interés del cliente. ¿O acaso tu reputación? Si eres tan bueno, hazlo tú. Abogado Liu, esta vez no es broma. Tu trabajo realmente no es lo suficientemente meticuloso. Sí, lo redacté con prisa. Estoy abrumado con tantos casos. Esas capturas de pantalla de hace un momento, también se me olvidó revisarlas. La evidencia de audio ya está asegurada. Podemos enfrentarnos directamente al demandado. La declaración en el sitio web de hace un momento fue solo el primer paso. Que surjan reacciones negativas en la opinión pública es algo muy común. No te preocupes. Después publicaremos una declaración legal. Hoy mismo cambiaremos por completo la tendencia de la opinión pública. Este abogado Liu realmente no es muy bueno. Es bastante descuidado. Hablando de confianza. Tiene que ser el abogado Shu Waisong. Pero parece que él ya está comprometido. El tono de los mensajes que te envía es demasiado formal. Entonces seré un poco más formal también. De acuerdo, abogado Xu. Tanto usted como el abogado Liu han trabajado duro. Recibido. ¿Recuerdas que antes, cada vez que publicabas un capítulo, siempre aparecía alguien con comentarios sarcásticos, diciendo que los textos de Su Chen eran mucho mejores que los tuyos? En ese momento no le diste importancia, diciendo que sobre gustos no hay nada escrito, que cada quien tiene sus preferencias. Decías que los lectores tienen opción, que los lectores tienen derecho a elegir y a opinar libremente. No es lector real. Esos no eran lectores reales en absoluto. Seguro que eran cuentas falsas de Sensisi. Montar un teatro ya sola. Dijiste en la uni. Dime, en la universidad. ¿Qué le hiciste para ofenderla tanto para que durante todos estos años se haya empeñado en fastidiarte? Si yo supiera. ¿Le quitaste una beca? Oye, en serio, ¿no le habrás robado tú el marido? No le habrás quitado el hombre. Tú siempre sola. Si eso te da nacimiento, no tienes hombre. Tú lo dices. ¿Tiene esto que ver con Shika? ¿Podría tener algo que ver con Li Shikan? Por cómo habló de él en el centro comercial el otro día. Parece que ella siente algo por él, ¿no? ¿No será que te ataca a ti y te imita porque te ve como una rival amorosa? Pero si a mí Li Shikan no me interesa en ese sentido. En este caso, se llamaría enemiga imaginaria. Oh, exacto. Así que aquel día Sensisi mencionó de paso con toda la intención lo de nosotros tres en el departamento de arte. Con pullas y veneno. Pero de eso ya han pasado tantos años. No puede ser que aún le guarde rencor. Es decir, nosotros con él hace siglos que no nos vemos. Ahora soy un famoso de moda explosivo. Hola a todos, soy Li Shikan. Muchas gracias a todos por venir hoy a mi transmisión en vivo. La transmisión acaba de empezar y ya ha notado que el número de espectadores ha superado el 1.000.000. Parece que los beneficios de hoy son muy atractivos para ustedes. Así es, hoy sí. Vamos a darles a nuestros Kensings beneficios A jugar con Shikan. ¿A verdad o reto? Li Shikan se ha convertido en una gran estrella y no tiene aires de grandeza. Todavía juega con los fans. ¿A verdad o reto? Ya que todos quieren verlo. Bueno, hoy juguemos todos juntos. ¿Te atreves tú a aceptar el desafío? ¡Claro!
Esta declaración legal acaba de ser enviada. Y las disculpas de las cuentas de marketing Ya llegaron. Los Shihun que Sensi se había comprado antes. Shui también se han callado y rendido. Shu Waisong tiene algo especial. Nuestro editor jefe me lo dijo hoy. Que tu imagen ahora es buena. Y me pidió que te apurara a actualizar para aprovechar esta ola de Google. Ella dice todo, lo bueno y lo malo. Las reglas son las siguientes. Todos pueden escribir en los comentarios a la orden lo que quieres que Shikan haga. Si usted es seleccionado, Shikan no solo lo hará, tweets de acción designada. Y además te regalamos una foto firmada. Bien, vamos a ver. Este fan que se llama Poesía y Pintura dice: el número de la suerte de Shikan es el 7. Podrías llamar a un séptimo contacto de tu agenda y decirle: pasado mañana por la mañana, en el sitio de siempre. Esas 8 palabras. ¡Wow! ¡Qué petición más dura! Pero como la ha hecho un Kensing, nuestro Shikan seguro que no se niega. Claro. Hoy la consigna es cumplir todos los deseos. Dame el móvil. Vale, vamos a escuchar. ¿Quién es ese afortunado fan bebé? Este juego es emocionante. Si fuera yo, llamaría a mi madre. Así no fallo. Ya ves, nadie es tan listo como tú. Jeje. Yo. No será verdad. En tu pantalla no sale ni es su nombre. Y además, Ruan, de ninguna manera es el séptimo contacto. Ya. Contesta y lo sabrás. Diga. Diga. ¿Cuánto tiempo? Yo soy Shikan. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te ha estado yendo todo en estos días? No es tan mal. ¿Sigues viviendo todavía en el mismo lugar de antes? Oh. Acabo de volver del extranjero y quería quedar contigo. Entonces, pasado mañana, por la mañana, en el sitio de siempre. Vale. Hasta luego. Adiós. ¡Qué casualidad tan grande! ¿A qué te refieres con dar cabezadas? Alguien te pasa la almohada. Pues queda con él. Pregúntale lo de Sensisi. La sección de comentarios está que arde. ¿Cómo es que tiene una voz tan bonita esta chica? Cancan, ¿no podéis quedar en el sitio de siempre? ¿Quién ha sido el que preguntó? Que salga y le damos un poquito de cariño entre todos. Vosotros solo me dais problemas. Cuando termine la misión, recuérdame que tengo que disculparme con ella. Si no, luego, quedar mal por dejarla plantada no mola. Sigues teniendo la misma labia de siempre. En un par de frases ya ha aclarado el malentendido y ha dicho que no va a quedar. Ha calmado a tantos fans. ¡Qué crack! Entonces, ¿qué quiere decir? Es que solo era un juego y no pensaba quedar contigo. Vale. Pues, en cuanto él te llame, Le preguntas lo de Sensisi. Pues no sé si es buena idea. Llevo tanto tiempo con él, sin hablar con él, que preguntarle eso de buenas a primeras sería muy violento. Y además no sabe. Mi seudónimo. Así que seguro que no tiene ni idea. ¿qué sucedió realmente? Pues por hoy, muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Chican ha traído té con leche para todos. Está en la zona de descanso. Gracias a todos por su trabajo de hoy. Gracias, gracias. Chao, Fei. Acompáñanos, por favor. Gracias. Profesores, por aquí. Les llevaré a recogerlo. Gracias, profesor. Adiós. Chican, date prisa y descansa un poco. Unos 15 minutos. Luego cámbiate de ropa. Y ven conmigo a la siguiente exposición comercial. Vale. ¿Ah? ¿Se acabó? Ni me lo recuerdes, estoy agotada.
Shikan, ha sido perfecto. Gracias. ¿Qué está pasando? ¿No estaba Shinmin aquí? ¿Por qué me ha dicho el jefe de departamento que ya ha salido por un asunto? Y que yo la sustituya para entregar las flores. El jefe es un cotilla. ¿Ah? Una vez que tú no estabas, él dijo en broma que tú y Lishika. Una guionista estrella entre bastidores y un protagonista en el escenario. Haríais una pareja perfecta. Hace un momento, al mirar a Lizzie, Se te iban los ojos traseros. Seguro que quieren parejaros. que no es así. Lo de antes era, ¡vale ya! Con tu mejor amiga no necesitas explicaciones. ¿Crees que no lo sé? El paisaje es el de siempre, pero la persona que añoras ya no está. Hace un momento no mirabas a Lishikan tú. Era la emoción del recuerdo lo que te hacía pensar en cierto señor Shu. Ese señor Shu es tu verdadero protagonista, ¿verdad? Es la compañera de estudios de Wenxiang en la vida real. Por una disputa en la realidad, por eso la ataca constantemente. Esperando la verdad. Mencionen a Wenxiang. Ya lo decía yo. Antes Jie Shiren ya lo aclaró todo. Y se disculpó. Su Cheng, ese tercero, ¿por qué sigue saltando de un lado a otro? Echándole tierra a Wenxiang. Resulta que es un conflicto del mundo real. Es aterrador pensarlo. ¿De qué universidad es Su Cheng? Que lo investigue a fondo. ¿Por qué están acusando a la gente? No se dejen usar. ¿No ven que esta maniobra es de un equipo profesional de relaciones públicas? Wenxiang tiene gente detrás. Los asuntos de Internet se resuelven en Internet. Yo ya jamás haría algo así. La opinión cambió tan rápido. Nadie sospecha que hay gato encerrado. Abogado Shu, ¿viste Weibo? Abogado Liu, ¿viste el Weibo? Lo vi. Fue el bufete quien hizo esto. Ah, no. Entonces, ¿quién fue? No está claro. Pero esa táctica de pagarle, venganza con la misma moneda, no es nuestro estilo de resolver las cosas. Sin embargo, el acusado sí podría pensar, fue cosa nuestra, ¿no? Hermana mayor, no esperaba que fueras así. Si es así, no me culpes por no ser amable. A ver, ¿quién es más ruin? ¿Alguna vez fuiste amable conmigo? Lo de la filtración. No lo hicimos ni yo ni mi abogado. Entonces la petición realizar venganza ejecutada. Los altos mandos de SG deberían saberlo mejor que nadie. El acusado tiene la capacidad de activar la bomba a distancia. El orden público en el país es muy bueno. Aunque Sensi si quiera vengarse, no creo que pueda hacer nada grave. Una leyenda extraordinaria. S.J. por un supuesto caso de infracción, fue demandada por un competidor. Afectada por el escándalo, las acciones se desplomaron y enfrentó una grave crisis financiera. Sujin, como abogado de renombre, un abogado destacado, yo me encargué del caso. Pero 2 días antes del juicio, sufrió un infarto cerebral. Tras ser reanimado, le diagnosticaron demencia vascular.
El abogado Shu está inconsciente. ¿Qué va a pasar con nuestro caso? ¿Ah? Ahora mismo es el momento más crítico del caso. Alguien debe dar un paso al frente. Tiene que entender que si nadie se hace cargo, te mandaré a su bufete. Tenga paciencia, escúcheme. No quiero huirle. Señor Romanzi, yo me encargo del caso ya. Al final, el hijo de Shujin, Shu Waisong, dio un paso al frente. Dijo que antes había seguido a su padre para aprender y que conocía todo el caso de principio a fin y que podía encargarse. Si el caso se demoraba más, la situación bursátil empeoraría. La junta directiva en el último momento eligió a Shu Waisong. No tenían muchas esperanzas, pues cambiar de estratega a última hora es un gran error. Pero el resultado fue que SG ganó el caso. Shu Waisong, con su propio esfuerzo, ayudó a SG a resucitar de nuevo. Ya basta ya. Sé bueno. Quédate un rato más conmigo. Te lo prometo. Te ofrezco comida para un mes. Vale. Quédate un rato conmigo. Mira tú. Esta es mi muestra de sinceridad. Quédate otro ratito conmigo. ¡Ya viene! ¡Ya viene! Te doy un poco más. Toma. Buen chico. No me gustan los gatos. Me gustas tú.回想过去的画面，匆忙写下的句点，路过多少个日月，没有言语的离别，朦胧视线的边缘，风吹散过往的碎片。声飘远，记忆的每一片，已泛黄的昨天，翻过纸页，你却印在每个故事背面，不停在浮现，你带着笑的脸，弹指瞬间，没来得及留念。
Y el